Ok, vamos a hablar ahorita sobre la posesión. La posesión está en grados. Si crees que todas las personas poseídas se ven y actúan como la película El Exorcista, considérate oficialmente engañado por los demonios. Ujú, ujú. O Y sea que los medios de comunicación también. O sea que muy exagerada. El exorcista, padre Chad Ripperger, nos dijo esto también, pero yo tenía esto antes y yo chequé con él. Él dijo, "Ay, definitivamente, fíjate." A mí me encantaba esa película. ¿Mande? Me encantaba esa película. ¿En serio? Wow, Me quedaba todo el rato así. wow. No, no me gusta ver nada como eso. Hay otra que se llama El Rito, no sé si la has visto tú. No El entiendo. Hay otra película que se llama The Rite, El Rito. No conozco. Ah, I would never watch them. No lo conozco. No, lo The conozco. woman O no la conozco. siento que es un poquito más, bueno, ¿Más correcto? Yeah. sí. Well, yo no sé. Te la Pero recomiendo. yo sé el exorcista no. Ok. Entonces, una persona poseída está dentro y fuera del estado de posesión. Este es muy interesante y muy importante y la mayoría no saben esto. Y yo no sabía este punto hasta el retiro con este exorcista. Una persona poseída está, pero yo les dije no sabía. Yo no sabía que fue 100% normal con todos los ¿cómo se dice? De tiempos que uno está en posesión. Porque yo tenía experiencia personal con posesión. Y yo tenía esa experiencia, pero yo no sabía que este es típico y normal y consistente en personas que sufren de posesión. Una persona poseída está dentro y fuera del estado de posesión. So, yo tenía experiencia, no, pero no conscientemente intentaba. Hasta él me explicó, no personalmente, pero en general para nosotros en este Entonces eso quiere decir que la persona que está poseída está dentro del estado cuando lo podemos ver, cuando se expresa de esa manera. Y tal vez cuando no expresa. Pero cuando no expresa, sigue poseída Tal vez. todavía. Tal vez. Porque O dice de vez en fuera- cuando no. O sea, quiero entender esa parte. Dice, una persona poseída está dentro y fuera del estado de posesión. Ujú. O sea, cuando... Cada rato. A cada rato. Y Pero, solamente ellos, el demonio y Dios saben. o sea, que la posesión es O solamente... lo siento, el exorcista puede saber también, me imagino. O sea, que la posesión puede ser momentánea nada más. Exactamente, gracias. Sí, y este exorcista me Lo confirmó. que yo entiendo es que la posesión misma entra y se aleja. Y vuelve a entrar, eso es lo que estás tratando de decir. Va y viene. Yo creo que sí. Sí, sí. No es como físico, so Sí, no sí, es, no. ya, sí. Sí, Sí, ok. pero sí, tienes la razón, pero yo quiero, ya. Sí, sí. A mí me tocó estar en una, ahora sí que sesión de sanación de posesión con un padre en España. Y cuando íbamos hacia la casa me dijo, no creas que vas a ver algo raro al inicio, ¿sí? Entonces cuando llegamos era un muchachito alto, español, bien delgado y todo, y cuando lo vi pues no se veía absolutamente nada. Pero cuando el padre le dijo que se acostara en la cama y empezó el ritual, fue cuando yo vi, o sea, cómo se transformó aquella criatura, ¿sí? O sea, de ser un muchachito bastante amable y todo, cuando llegamos a hacer la posesión, o sea, se notó, y sobre todo el aspecto físico, cómo tomó otra dimensión. Entonces, es lo que se entiende, ¿no? Dentro y fuera también. Sí, Pero sí. ¿cómo Exactamente, saber? padre, exactamente. Sí. Mi pregunta es, disculpe, ¿cómo saber? Porque pues vemos persona muy amable y cómo podemos distinguir que esta persona es poseído si no se ve. Como usted dice, vio un muchacho solamente cuando padre le extendió un besorrito se dio cuenta. Por la obsesión que hubo anterior a la posesión. Desde ahí ya viene uno sabiendo las señales que está teniendo. Bueno, la misma persona se empieza a dar cuenta de Que ciertas está mal. ocasiones que no está actuando como él es o normalmente. Y aparte supongo yo que la posesión
la posesión tiene que ser, no es como lo que nos explicaba Catherine, que es la obsesión no es igual. Oh, no. La posesión va a tal punto que la persona va blasfemando, Ya. Por ejemplo, ¿verdad? tal vez, Entonces por ahí de repente... pero no puede- siempre. Sí. Ujú. Yeah. So, sí, por eso es el trabajo de los exorcistas, saber cómo ellos están educados en esto. Es otro curso, yo no puedo enseñar todo de eso. sí. Entonces, pero tengo ejemplos. Entonces, Mejor no verlos. tengo un ejemplo más o menos. Entonces, una persona que está poseída tiene sobrenatural habilidades e idiomas que la persona habla y no los conoce. Estos son ejemplos nada más de síntomas de la posesión formal. Okay, no, recuerda, la posesión está en grados. Vamos a hablar un momentito, un ratito sobre posesión leve, pero estamos hablando sobre la posesión formal ahorita. Pero estos síntomas o conducta sola no significa la posesión demoníaca. Sí, por eso no es nuestro trabajo y no podemos saber. ¿Por qué? Depende de dónde viene, porque San Padre Pío podría hacer algunas de estas, pero fue de Dios. Okay. Entonces, y recuerdan también, los demonios quieren engañarnos, ¿ok? No quieren que nosotros sabemos qué está pasando, ¿ok? So recuerden esto. Y ahora, cuando uno está poseído formal, tiene posesión formal, requiere un exorcismo solemne, se llama. Por la Iglesia Católica dice, se llama exorcismo solemne, otra forma de decir exorcismo mayor. Okay. Por un exorcista designado formalmente por la Iglesia Católica de Roma. Okay. Y un punto muy importante, posesión formal y trastornos psicológicos o trastornos mentales son dos cosas diferentes. Ok, vamos a hablar sobre la posesión leve. Esta fue mi experiencia personal por hace 2 semanas, en 2010. Algunos pueden llamarlos obsesión extrema también. So, yo leí las dos, no literalmente como estoy explicando, pero en artículos de sacerdotes o alguien, ellos refieren de vez en cuando, o una vez yo leí, ellos estaban hablando sobre algo parecido de obsesión extrema, pero explicando que voy a explicar por la posesión leve. So, en la iglesia no dice que necesitas usar esta etiqueta o otro. So, puedes, los dos significan. Si el significado está bien, entonces es la misma cosa. So, posesión leve o podemos decir obsesión extrema, porque todo está en grados. Puede ocurrir cuando una persona consciente o inconscientemente directamente interactúa con un demonio, al igual que con posesión formal. Puede ocurrir cuando una persona obedece directamente lo que el demonio dice que haga él o ella, al igual que con posesión formal. Incluso si la persona cree que el demonio no es un demonio, sino Dios, un ángel, la Virgen María o ellos mismos. La posesión leve causa estímulos sensoriales inusuales de cualquier de los 5 sentidos: auditivo, visual, kinestética. ¿Sinestética es correcto en español? Sinestética. Olfativo o gustativo.
Tal vez no existe en la realidad objetiva, sino solo existen en el sentido físico de la persona. Pueden existir de manera objetiva, pero el demonio es la limitación que le permite tener la experiencia. La psicología y psiquiatra moderna etiquetan a todas las experiencias inusuales y estímulos sensoriales como una alucinación, independientemente de su nivel de santidad o pecaminosidad de uno, y sin tener en cuenta el grado o tipo de participación demoníaca de la persona. Creo que la palabra es sinestética. Oh, gracias. Estética. Sinestética. ¿Está escrito correcto? ¿O Le no? falta la T. Estética. ¿Dónde? La T. 291. Estética. Ok. Es sinestética. Oh, falta otra T. Sí. Sinestética. Oh, en vez de la S. Ujú. Gracias. Ok. Vamos a continuar con la posesión leve. Causa apagones de memoria en un nivel más fuerte. Ok, o no, ese es completamente diferente que en la obsesión. Ok, entonces, son apagones de memoria. Como cuando uno está tomando demasiado alcohol y se llama blackout. Ok, so ese Ya me es estaba espantando. Yo dije, ay, estoy poseído. si es bajo de alcohol, no, es Se físico. So, Viejo. sí, pero la persona no está tomando ni usando ningún droga, tiene esa experiencia, ya. Es apagones que de... queda la mente en blanco, eso es dicho, ¿no? Que la mente queda en blanco. Ajá, no, ya, uno Ajá. tiene memoria de las cosas que... So, el demonio en la posesión leve, y imagino en posesión formal también, pero yo no conozco personalmente, causa apagones de memoria con o sin dar a la persona un falso recuerdo. Causa características psicóticas, como es el etiquete de psicología. So, causa características psicológicas de la esquizofrenia y trastorno bipolar. Verdadero. Solo el que tiene características psicóticas, porque yo he escuchado por toda mi carrera, desafortunadamente, los psiquiatras y médicos dando el etiquete de bipolar a todos. Y los síntomas no se combinan. Entonces, por eso yo tengo esas palabras claves para sabemos, porque de repente en una de mis conferencias, una mamá, pobrecita, me dijo, ¡Oh! Mi hijo tiene el etiquete de bipolar de un psiquiatra y yo le, no te preocupes, ok, no, entonces yo expliqué esto y después añadí este balance en mi diapositiva. Okay. Porque pregunté a ella sobre los síntomas del niño, fíjate, y también otra cosa. Los niños no pueden tener estos trastornos psicológicos. En punto. Okay. Gracias. Okay. Quiero hablar más sobre las características psicóticas. Características psicóticas ocurren mientras la persona está obedeciendo directamente al demonio que está diciendo a la persona que hacer comportamientos psicóticos y o reacciones causadas por las alucinaciones sensoriales del demonio. Yo tenía las dos experiencias. Okay. Mientras de que la memoria física de la persona es intermitente o por completo está teniendo apagones por el demonio.
que puede o no dar un recuerdo falso imaginario. Yo tenía los 4 experiencias por hace 2 semanas. Doctora, es muy Sí. importante yo creo que recalcar que de la obediencia al demonio, estamos hablando ahorita. Yo confieso aquí que antes de iniciarme en estos caminos, gracias a Dios, yo participé de ritos de ese tipo, pero no católicos. Y tuvimos experiencias muy fuertes de uno llegar a tratar a una muchacha que hablaba dulcemente, cantaba angelicalmente, y en el momento ya de ir a hacer el trabajo con ella, empezó a hablar con una voz ronca y con lo que ya se le venía uno encima y pasaba el hecho y volvía a lo normal. Pero yo tenía siempre, a pesar de que no era en ese momento, pues no andaba en estos caminos, yo tenía la duda siempre de que si era que el demonio obligaba, que es lo que mucha gente no está dice, es que el demonio me obliga, es que no soy capaz de resistir la tentación, es que esto. Yo tenía esa duda desde allá. Y cuando ya era diácono, yo conviví un tiempo con los dominicos y yo había comentado con el superior pues esa duda. Y me dijo, no te preocupes que la semana entrante viene el padre Camilo, que es experto en demonología, y él te la va a aclarar. Entonces, cuando llegó el padre, yo me senté con él, le pregunté, y me dijo, es tu decisión. El demonio no te puede obligar. El demonio te incita, el demonio, lo que tú has venido diciendo. Y me lo dijo así con mucha seriedad, y me dijo, no, porque si fuera así, no seríamos capaces de resistir. Pero ten en cuenta que nosotros después del bautismo tenemos un sello. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa, mi querido diácono? Que nosotros no acudimos a quien debemos acudir. Y más bien vamos a los medios, y más bien vamos a lo que dicen los demás, y más bien buscamos por otra parte. Pero no sabemos que ahí está el que puede, venció y derrotó al demonio. Porque es que nuestra comunidad tiene esa confusión muy grande. Es que no puedo, es que me obliga, es que me asedia, es que, y yo no. Y ahí desde ahí yo realmente aclaré eso y yo pensé, pues todo lo que había hecho me arrepentí, me conversé con él mismo. Y me dijo, no te preocupes, que hay otro problema y es que él no va a dejar de atacar. Y mientras más, lo que le hemos dicho mucho a la comunidad, mientras más tú te acerques al Señor, él Más más te va a golpes. atacar. Sí, exactamente. Y sí, por favor. Tengo la misma experiencia que está comentando él, pero esto es fácil cuando tú le dices a la persona, el libre albedrío te lo dio Dios. ¿El demonio es más que Dios? Dime, ¿el demonio es más que Dios? Si Dios te dio un regalo para decidir qué hacer o no hacer, no me salgas que es el demonio, es tu decisión. ¿Qué quisiste hacer? Gracias. Y yo, en mi experiencia en esto personal, el demonio me dijo claramente, directamente, ¿cómo se dice? Punch, poner el Golpear. punto. ¿Mande? Golpear. Gracias. Golpear una policía en su cara. Fíjate. Yo podría. So el demonio claramente me dijo a golpear en la cara a la policía que estaba enfrente de mí, pero por la gracia de Dios yo sabía que no hacerlo y no quería. So yo no quería y no lo hizo porque yo sabía fue mal y entonces no lo hizo. So, por un ejemplo, pero también en mis 2 semanas de posesión leve, tenía la experiencia de no podría pensar. Y por el nube de posesión que yo tenía encima de mi libre albedrío y intelecto del alma, de mi cerebro. Fíjate. Ok. Porque posesión es físico. Obsesión no es.
Okay, vamos a hablar un poquito más sobre esto. Sí. Pregunta o comentario. Okay. Ya me dieron feo, ya no digo. Okay. Dale para atrás. Puñetazo es. Oh, puñeta. Puñetazo. Puñetazo. No. So, yeah. ¿Ah? Pero el demonio me dijo claramente, punch him in the face. And I'm like, Hace rato yo tuve una tentación. But you were Estaba like, you platicando were con la like, chiste Juana. Y... Catherine, No, es que hay el he's grupo. tempted to punch you in the face, he said. Catherine. Fue una tentación nada más. So when you heard, Okay, Father, when you tú heard y that yo. temptation, you were like, I'm smarter than that. No, I wasn't. I was. No, smarter than punching. They're punching the police. Oh, yes, but I didn't think it consciously. I didn't understand. En este momento no intentaba que yo estaba poseída. Oh, okay. Entonces yo no sabía qué estaba pasando conmigo. Solamente sabía estas cosas que les expliqué en esta diapositiva estaba pasando, pero no podría enseñar a nadie ni explicar a nadie. Yo tenía el demonio diciendo a mí cada rato, no dices nada a nadie que estás escuchando. Okay. Y so yo nada más no podría pensar afuera del segundo que estaba pasando en el momento. No podría analizar ni entender la manera que estaba pasando. Pero- Hasta después. Hasta después. Vamos a tomar un descanso ahorita. Oh, good. Para la posesión. Solo una pregunta. Esto que usted estaba sintiendo de parte de siempre es telepático, no se lo oye, Lo de, No, lo siente como dentro Yo de oí la mente como- que viene. Oí como de mi ángel guardián, mi experiencia escuchando mi ángel guardián, el Espíritu Santo, Jesucristo, igual. Pero no es Pero no, no exteriormente, siente, pero puede lo ser, siente. pero puede ser, Puede ser. puede ser. Ujú. Ese- Pero yo se no ve- fue mi experiencia. Porque se ve ese Padre Pío, él sí lo oyó y lo Eh, vio. exactamente, y fue de Dios. Pero los demonios pueden hacer esto también a la Sí, gente. pero es un- Como un Por medio ángel. de la como- persona, a mí otra me persona. Dios. No. ángel. No, Como- directamente de ellos. Ejé. Por ejemplo, si Padre Pío podría escuchar su ángel guardián, Sí. María, Jesucristo, como yo estoy hablando Bueno, contigo, yo lo tengo Sí. el demonio puede hacerlo Yo lo tengo también. aquí. ¿Te puedo explicar? Sí. Cualquier persona que quiere. Eso es siempre, ¿qué quiere decir? Y yo me recuerdo cuando una vez vino a una iglesia un padre de México que es exorcista. Ujú. Y él dijo, recuerdan siempre, demonio no puede ser nada si tú no lo quieres. Ah, Depende si tú de, quieres. de Sí. dentro de ti. Pero el demonio puede hacer algo que tú no quieres si Dios quiere. En eso dice la Iglesia Católica. Y los santos. Por ejemplo, hay escritos por todos lados sobre el demonio. Estaba presente con el Padre Pío. Él Sí. podría verlo, Sí. atacándolo y todo, Sí. escuchándole auditoriamente, Sí. no en su corazón, no en Ajá. su alma. Sí. El demonio puede hacer que Dios quiere el demonio hacer. Dios tiene control no de la voluntad libre, no del libre albedrío del demonio, pero la iglesia dice claramente, ningún demonio no puede hacer nada en contra de la voluntad directa de Dios. No creo tanto que Dios quiere que el demonio nos ataca porque los pecados que son las causas de influencia del demonio varias veces son muy malas y no siento que Dios quiere que lo hacemos porque es contra de nosotros y nuestra salvación. Sí, pero yo leí esto de la Ajá. iglesia, esa no es Sí, mi opinión. sí. Entonces, los santos dicen esto, la iglesia dice esto, entonces no es mi opinión. Nada más puedes buscar esta información Sí. por la iglesia y los santos y pide al Espíritu Santo si es cierto o no. Sí. Y yo aprendí esto de leyendo. Sí, No. sí. Venga. Ok.